¿Cuál crees que es la señal más peligrosa que puede aparecer dentro de una familia? A primera vista, la respuesta parece sencilla: la mentira, la agresión, la indiferencia. Sin embargo, cuando miramos desde la psicología profunda de Carl Jung, comprendemos que lo verdaderamente amenazante no siempre se muestra de forma directa. Lo que más daña no es el golpe visible, sino aquello que permanece oculto. Jung explicaba que la familia no es solo un grupo de personas, sino un entramado de memorias, roles heredados y sombras transmitidas a través de generaciones. En ese escenario silencioso, cada integrante repite papeles que ni siquiera eligió, comportamientos que vienen cargados de historias no resueltas. Lo inquietante es que esos patrones pueden disfrazarse de cuidado, de amor, de buenas intenciones, cuando en realidad esconden control, envidia o resentimiento. Por eso, el peligro no siempre se encuentra en los gritos o en las peleas abiertas. Los conflictos explícitos, aunque duros, todavía arrojan luz, revelan el dolor, muestran la herida y abren la posibilidad de diálogo. Lo verdaderamente corrosivo está en lo que no se dice, en esos silencios densos que pesan más que cualquier palabra. En las comparaciones que parecen inocentes, pero siembran inferioridad. En el gesto forzado que aparenta ternura, pero encierra hostilidad. Quien ha vivido más de medio siglo sabe de qué se trata. Esa cena en la que una sola mirada congela la alegría, esa frase disfrazada de halago que, en el fondo, hiere. Esas atmósferas familiares donde la energía se vuelve tan tensa que el alma lo percibe aunque nadie lo nombre. No son episodios aislados, sino huellas de la sombra colectiva que opera en lo íntimo de los vínculos. Y lo más paradójico es que quien emite estas señales casi nunca las reconoce. El padre excesivamente crítico se convence de que solo enseña. El hermano envidioso cree que simplemente dice la verdad. El familiar controlador jura que actúa por cuidado. Pero detrás de esas justificaciones actúa una parte inconsciente que proyecta lo que no quiere admitir de sí mismo. Ahí está el verdadero riesgo, la desconfianza que se infiltra lentamente hasta resquebrajar los lazos. Una crítica sutil se convierte en distancia, una ausencia en resentimiento, un silencio en una muralla invisible. Y cuando queremos darnos cuenta, la intimidad se ha debilitado y lo que debía ser refugio se transforma en un espacio de sospecha. Jung nos recordaba que lo reprimido nunca desaparece, solo busca otros caminos para expresarse. Y el más frecuente es la proyección. Acusamos en los demás lo que no toleramos ver en nosotros. Dentro de la familia esta dinámica se intensifica, porque no se trata solo de individuos, sino de un sistema cargado de recuerdos y emociones que se heredan. La sombra familiar se manifiesta en rivalidades repetidas entre hermanos, en celos transmitidos desde generaciones pasadas, en comparaciones que se arrastran como cadenas invisibles. Por eso, reconocer estas señales no es solo cuestión de protegerse, sino de adquirir sabiduría. Con el paso de los años, ya no se trata de evitar todo conflicto, sino de aprender a diferenciar que discusiones abren caminos y que silencios esconden veneno. El verdadero desafío es iluminar aquello que permanece oculto para que no continúe gobernando nuestra vida desde las sombras. En el fondo, el mayor peligro no está en lo que grita, sino en lo que se calla. No está en la hostilidad abierta, sino en la manipulación disfrazada de cariño. Nombrar estas dinámicas es el primer paso para no ser esclavos de ellas, y sobre todo, para no transmitirlas a quienes vienen después. La pregunta entonces queda abierta: ¿cuántas veces has sentido ese peso invisible en tu propia familia? La respuesta puede abrir la puerta a una reflexión profunda, una que no solo trata de convivencia, sino de libertad interior. La primera señal peligrosa en una familia no siempre aparece en forma de gritos o discusiones, sino en algo mucho más sutil, una crítica disfrazada de cuidado que, en realidad, nace de la frustración interior. Es esa tía que comenta con una sonrisa: te noto un poco subida de peso, ¿no? Pero lo que en verdad refleja es su propia insatisfacción con el espejo. O el hermano que repite: a ti siempre te va bien, cuando en el fondo lo que proyecta es la incapacidad de aceptar sus fracasos. Estas frases, aparentemente inofensivas, al repetirse durante años van cargando el ambiente de significados ocultos. Nada es neutro. Cada palabra lleva un veneno disfrazado de naturalidad. Jung advertía que la sombra no es un monstruo que deba destruirse, sino una parte de nosotros que necesita ser reconocida e integrada.
El verdadero peligro surge cuando alguien se niega a mirar su propio resentimiento y termina arrojándolo contra los demás. Así lo vemos en el esposo que desvaloriza los logros de su pareja, en la madre que compara y minimiza las victorias de su hija, en el hijo que ironiza cada decisión de su padre. En esos momentos, la sombra se convierte en el lenguaje principal de la relación. Quienes ya han vivido más de medio siglo saben reconocer esta atmósfera. Basta una reunión familiar para percibir cómo una conversación inocente sobre salud, trabajo o hijos se convierte en una competencia silenciosa. ¿Quién tiene más reconocimiento? ¿Quién educó mejor? ¿Quién aparenta más éxito? Lo que parece charla trivial es, en realidad, la sombra hablando en voz baja, transformando la cercanía en rivalidad. El problema es que esta dinámica distorsiona la percepción. Lo que debería sentirse como un gesto de amor, se percibe como obligación. La ayuda como invasión. El consejo como humillación. La sombra opera de forma lenta y casi invisible, corroyendo poco a poco la confianza, hasta que un día descubrimos que la relación se ha quebrado. Reconocer la sombra en el ámbito familiar exige valentía. Implica leer lo que se esconde detrás de las palabras. Cuando alguien critica, preguntarse si lo hace desde el amor o desde la amargura. Cuando alguien elogia, discernir si hay sinceridad o sarcasmo. Cuando aparece el silencio, sentir si es calma o rechazo. Estas señales discretas dicen más que cualquier discurso. Pero hay también una enseñanza personal. Jung afirmaba que lo que más nos irrita en otros suele ser un reflejo de lo que aún no aceptamos en nosotros mismos. Por eso, al descubrir la sombra en la familia, también debemos preguntarnos, ¿yo de qué manera proyecto mi sombra en quienes amo? Aunque incómoda, esta reflexión libera, porque al asumir nuestra propia oscuridad le restamos poder. La señal más destructiva dentro de una familia no es una discusión eventual, sino el momento en que la sombra se normaliza, cuando la ironía reemplaza a la ternura, cuando la crítica sustituye a la escucha, cuando los celos apagan la alegría compartida. En ese punto, ya no convivimos con la persona auténtica, sino con sus proyecciones no resueltas. La tarea es doble: aprender a detectar cuando la sombra de los demás busca gobernar la relación, y al mismo tiempo, vigilar que la nuestra no se convierta en arma contra quienes amamos. Porque tener una sombra es inevitable, pero permitir que sea ella quien hable en nuestro lugar es lo que destruye el amor auténtico. Jung también recordaba que todos usamos una máscara social, la persona, para adaptarnos al mundo: el profesional competente, el amigo gracioso, el vecino servicial. Esa máscara es necesaria para convivir. Sin embargo, en el contexto familiar puede volverse peligrosa. Cuando en lugar de mostrarnos auténticos insistimos en mantener esa fachada, el resultado no es armonía, sino manipulación. El peligro aparece cuando el afecto deja de ser espontáneo y se convierte en herramienta de control. Como el pariente que llama constantemente no por cuidado real, sino para sentirse indispensable o señalar errores. O la hermana que ayuda, pero aprovecha para remarcar en qué has fallado. Lo que parece ternura esconde necesidad de superioridad. Esa es, quizá, la señal más insidiosa, cuando el amor se transforma en máscara y el cuidado en estrategia de dominio. Solo desenmascarando estas dinámicas podremos mantener vivos los vínculos sin convertirlos en un campo de batalla invisible. En términos psicológicos, la persona, esa máscara social de la que hablaba Jung, cumple inicialmente una función defensiva. Nos protege del juicio de los demás, nos permite interactuar en distintos entornos y desempeñar roles sin quedar expuestos en nuestra vulnerabilidad. El problema comienza cuando esa máscara deja de ser un recurso útil y pasa a convertirse en la identidad principal. En ese momento, el individuo ya no actúa desde su ser auténtico, sino desde un papel aprendido y repetido dentro de su familia. El resultado son vínculos superficiales, aparentemente tranquilos, pero cargados de tensión. Quien ha atravesado la madurez sabe reconocerlo. Ese familiar que sonríe y halaga en público, pero que más tarde, en privado, lanza críticas envenenadas. Así opera la persona. Proyecta una imagen agradable, mientras oculta intenciones menos nobles. El peligro radica en que ese afecto enmascarado puede prolongarse durante décadas sin ser cuestionado. Se vuelve incluso más tóxico cuando se utiliza como moneda de intercambio. Es la madre que recuerda una y otra vez sus sacrificios para exigir obediencia eterna.
Es el padre que justifica su control con el argumento de todo lo que hizo por sus hijos. Es el hermano que solo ayuda si a cambio obtiene reconocimiento. En estos casos, el supuesto cariño no es libre, es un chantaje emocional. Jung subrayaba que el amor auténtico no exige sumisión, pero el afecto disfrazado busca precisamente eso, dependencia y obediencia. La señal de peligro está en la distorsión del cuidado. Cuando un gesto de ayuda se transforma en humillación, cuando un abrazo viene cargado de exigencias, cuando el cariño encubre control. Ese tipo de vínculos no nutren, sino que aprisionan. Desde la perspectiva psicológica, estas dinámicas mantienen a la familia en un estado de inmadurez emocional. Los hijos permanecen dependientes incluso en la adultez. Los hermanos compiten por aprobación constante y las parejas transforman la convivencia en escenarios de manipulación disfrazada de amor. El resultado es una infantilización colectiva, donde nadie termina de ser libre. Romper este patrón exige aprender a diferenciar el afecto genuino del afecto condicionado. El amor verdadero no humilla, no manipula, no pide obediencia ciega. Permite que el otro crezca, se equivoque, decida por sí mismo. En cambio, el afecto enmascarado siempre deja una sensación de deuda, de carga, de obligación. Quien lo recibe nunca se siente realmente amado, solo utilizado. Por eso la advertencia de Jung sigue siendo vigente. La persona puede ser útil en la vida social, pero dentro del hogar, cuando se convierte en identidad fija, se transforma en una fuente de sufrimiento silencioso. La pregunta clave es, ¿el afecto que circula en tu familia fluye libre o está condicionado? Si es condicionado, detrás de esa máscara probablemente no haya amor, sino una prisión emocional disfrazada de ternura. A esto se suma otro fenómeno descrito por Jung: los complejos. No son simples ideas, sino núcleos de energía psíquica que actúan de manera autónoma, moldeando nuestro comportamiento incluso contra nuestra voluntad. Uno de los más destructivos dentro de la familia es el complejo de poder. Se manifiesta en el miembro que siempre necesita tener la última palabra, el que decide por todos, el que corrige cada detalle, el que se siente herido si no se sigue su opinión. A primera vista parece celo, cuidado o experiencia. Pero en lo profundo, ese control nace del miedo. Miedo a perder relevancia, miedo a ser desplazado, miedo a no ser necesario. Esa ansiedad disfrazada de autoridad erosiona poco a poco las relaciones. El complejo de poder adopta múltiples rostros. Está en el padre que insiste en decidir por hijos adultos. En la madre que se presenta como indispensable, pero que con su sobrecuidado impide la autonomía. En el hermano mayor que perpetúa un rol de superioridad aun cuando ya no corresponde. La señal peligrosa de este complejo es la incapacidad de convivir sin dominar. La persona que lo encarna confunde respeto con obediencia, amor con sumisión, cuidado con imposición. Y esa confusión daña profundamente. Quien crece en un ambiente así aprende a silenciar sus propios deseos, a ocultar su autenticidad, a vivir bajo expectativas ajenas. Desde lo psicológico, este complejo es como una cárcel invisible. Cada gesto de control refuerza la idea de que solo hay dos caminos: someterse o romper. Por eso tantas familias quedan atrapadas en un ciclo doloroso. Algunos se resignan y acumulan resentimiento en silencio. Otros se rebelan de manera abrupta y rompen vínculos que podrían haberse transformado. Lo que se pierde en ambos casos es la oportunidad de una convivencia sana, donde cada miembro pueda ser quien es, sin miedo a decepcionar. Rara vez quien ejerce control dentro de una familia lo reconoce como tal. El padre autoritario suele creer que solo protege. La madre que decide por todos piensa que únicamente cuida. El hermano que menosprecia se convence de que solo aconseja. Pero, como señalaba Jung, lo que no se hace consciente termina convirtiéndose en destino. Mientras un complejo permanece en la sombra, se repite una y otra vez como patrón silencioso. Al llegar a la madurez, especialmente después de los 50, es común mirar atrás y descubrir que muchos de nuestros vínculos estuvieron más marcados por la obediencia que por el diálogo. Padres que exigían sumisión en lugar de escucha, hermanos que ya en la vejez siguen disputándose detalles insignificantes como si aún fueran niños compitiendo por la atención. Son huellas de un complejo de poder nunca reconocido, que continuó gobernando desde las sombras. El peligro mayor de este patrón es que sofoca lo más sagrado, la individualidad y el afecto genuino.
Donde hay imposición, el amor se repliega. Donde existe el miedo a decepcionar, el respeto se deforma en obediencia. El lazo, que debería ser encuentro de almas, se transforma en un campo de batallas silenciosas donde uno domina y otro calla. Romper ese círculo requiere consciencia. Implica detectar cuando el cuidado es solo un disfraz del control. Supone el valor de decir no a aquello que atenta contra la esencia propia. También exige mirarnos con honestidad para reconocer la tentación de usar el poder como máscara de nuestras inseguridades. Porque si no estamos atentos, corremos el riesgo de repetir lo mismo que criticamos, confundir amor con dominio. La enseñanza es simple y a la vez profunda. En una familia, el verdadero poder no consiste en imponer, sino en cultivar respeto mutuo. El control asfixia, la confianza libera. Solo cuando cada integrante respira en libertad, el amor se vuelve auténtico. Junto al complejo de poder, aparece otro veneno más sutil, la envidia entre familiares. Rara vez se confiesa, pues no suele estallar en gritos, sino esconderse en comentarios disfrazados de broma. Siempre has tenido suerte. No sé cómo lo lograste. Si fuera yo, lo haría mejor. Frases aparentemente inocentes, pero cargadas de un peso invisible. Para Jung, la envidia no es únicamente una emoción social, es, sobre todo, un reflejo de la sombra reprimida. El otro proyecta en ti lo que no tolera reconocer en sí mismo, un talento no desarrollado, una fuerza nunca asumida, un logro que quedó como anhelo frustrado. Esa incomodidad puede transformarse en admiración cuando hay consciencia, pero se convierte en resentimiento cuando la sombra gobierna. Dentro de la familia, esto se vuelve aún más doloroso. El logro de un pariente suele vivirse como derrota propia. El hermano que se casó primero, la hija que consiguió el mejor trabajo, el primo que compró la casa más grande. Lo que debería celebrarse, despierta resentimiento. La envidia se filtra como corriente subterránea, disfrazada de sonrisas con ironía, silencios pesados o elogios envenenados. El problema es que, poco a poco, quien recibe esa energía deja de compartir sus alegrías por miedo a generar comentarios hirientes. Comienza a ocultar sus victorias, a disminuir su brillo para no incomodar. Así, la confianza se erosiona y el vínculo se convierte en una prisión de comparaciones. Si observas tu historia después de los 50, seguramente reconocerás este patrón. ¿Cuántas veces notaste que alguien parecía alegrarse más de tus fracasos que de tus triunfos? ¿Cuántas buenas noticias se toparon con un silencio incómodo? Esas son las huellas de la envidia no dicha, gobernando desde la sombra. ¿Cómo liberarse de este ciclo sin alimentar más resentimiento? El primer paso es comprender que la envidia habla más de quien la siente que de quien la recibe. Es un espejo de sus carencias, no una medida de tu valor. Esa comprensión evita la trampa de culparte o disminuirte. El segundo paso es poner límites silenciosos. No necesitas confrontar, basta con elegir cuidadosamente qué compartes y con quién. No se trata de frialdad, sino de preservar lo valioso lejos de miradas incapaces de celebrarlo. Al final, tanto el control como la envidia son señales de la sombra no integrada en los vínculos familiares. Solo cuando se iluminan, dejan de gobernar. Solo cuando hay respeto, admiración sincera y libertad, el amor puede florecer sin máscaras. El tercer paso, quizá el más desafiante, es volver la mirada hacia uno mismo. Preguntarse con honestidad, ¿en qué momentos he sentido envidia? ¿Cómo reaccioné cuando apareció en mí? Reconocer esa emoción en el interior es como iluminar un rincón oscuro. Su fuerza disminuye y en lugar de separarnos de los demás, despierta empatía. Porque todos, en mayor o menor medida, hemos sentido envidia alguna vez. La diferencia no está en sentirla, sino en cómo la gestionamos. Cuando hay conciencia, la envidia se transforma en admiración. Y la admiración genuina no destruye vínculos, los fortalece. El gran peligro es no verla, porque la envidia en la familia no es una simple molestia, es una herida silenciosa que carcome la confianza, la base de cualquier relación verdadera. Cuando alguien cercano no logra alegrarse por tu alegría, algo esencial se quiebra. Jung nos recordaba que la salida siempre está en iluminar lo que se esconde. Reconocer la envidia, tanto la que recibimos como la que sentimos,
es la única forma de impedir que siga contaminando la sangre emocional de la familia. Porque no toda hostilidad se expresa en palabras. A veces, los silencios hablan más fuerte que los gritos. Y su peso puede resultar insoportable. En muchos hogares no son las discusiones abiertas las que dejan las cicatrices más profundas, sino esos silencios prolongados que enfrían el alma. Esas miradas que congelan la atmósfera. Esa presencia cargada que convierte la casa en un territorio de tensión invisible. Jung decía que el inconsciente se revela no solo en lo que se dice, sino en lo que se calla. En ese contexto, el silencio deja de ser neutral y se convierte en un vehículo de sombra. No comunica ausencia, sino rechazo encubierto. Es el padre que, en vez de expresar su decepción, se encierra en un mutismo que vuelve gélido el ambiente. Es la madre que responde a un conflicto ignorando al hijo durante días, como si el silencio fuera un castigo. Es el hermano que, en lugar de hablar, se refugia en miradas de desdén y gestos secos. En todos estos casos, el silencio se convierte en un ataque disfrazado. Su peligrosidad radica en la sutileza. Una palabra ofensiva puede recordarse y enfrentarse, pero el silencio hostil opera en lo invisible, dejando huellas emocionales profundas. El niño que crece en un hogar donde el silencio se utiliza como arma aprende a asociar afecto con miedo. Y el adulto que convive con esos patrones se siente siempre inseguro, como si caminara sobre terreno frágil. El silencio cargado es símbolo de lo no resuelto, de lo que nunca se dijo. Cada vez que alguien calla lo esencial, transfiere ese peso al inconsciente familiar. Y ese peso, lejos de desaparecer, suele transmitirse de generación en generación. Así se forman familias donde el afecto es escaso, donde el diálogo se sustituye por la frialdad, donde el silencio se hereda como una tradición disfrazada de prudencia. ¿Quién no ha entrado alguna vez a una casa en la que se respiraba un ambiente denso, aunque nadie dijera nada? ¿Quién no ha estado en una cena donde todos conversaban de trivialidades mientras el silencio entre dos personas era tan fuerte que llenaba la habitación? Son señales claras de un silencio cargado de rencor. El problema es que este silencio puede convertirse en el lenguaje principal de la familia. Los padres que nunca aprendieron a dialogar transmiten sin querer que callar es la forma de resolver. Los hijos repiten el patrón, perpetuando un legado de frialdad. Y en ese escenario, el amor no se niega abiertamente, pero tampoco se vive plenamente. Psicológicamente, el silencio hostil es un terreno fértil para proyecciones. Cuando alguien no explica su distanciamiento, el otro llena ese vacío con sus propias inseguridades. Debo haber hecho algo mal. Ya no me quiere. No me respeta. Así, además de herir, el silencio crea fantasmas que aumentan la distancia. ¿Cómo romper este ciclo invisible? El primer paso es distinguir. No todo silencio es igual. Existen silencios que curan, que ofrecen descanso, que permiten la reflexión. Pero hay otros que pesan, que ahogan, que cargan resentimiento. Identificar esa diferencia es esencial. El segundo paso es abrir espacio para el diálogo. No se trata de forzar peleas, sino de preguntar con firmeza y respeto: «He notado tu silencio, ¿significa algo? Podemos hablar de lo que ocurre». Nombrar lo no dicho es desarmar décadas de distanciamiento. Finalmente, es necesario mirar también nuestro papel. ¿Cuántas veces hemos usado el silencio como arma creyendo que era protección? ¿Cuántas veces nos cerramos en lugar de decir lo que sentíamos? Asumir nuestra responsabilidad personal es clave para romper el patrón. La enseñanza es clara. El silencio cargado es una de las señales más dañinas dentro de la familia, porque destruye sin dejar huellas visibles. No solo lastima el presente, también compromete la intimidad del futuro. Romper este ciclo requiere valentía, conciencia y voluntad de reemplazar la hostilidad velada con palabras sinceras. Porque al final, aunque imperfectas, son las palabras las que curan, mientras que el silencio resentido encadena. Lo que no logramos llevar a la conciencia tiende a repetirse una y otra vez, como si la vida insistiera en mostrarlo hasta que aprendamos su lección. Y cuando hablamos de familia, esta verdad se vuelve especialmente evidente, porque es en ese espacio íntimo donde los patrones inconscientes encuentran terreno fértil para perpetuarse. Lo que quedó sin resolver en una generación, regresa en la siguiente,
recordándonos que una herida oculta sigue sangrando. Podemos verlo en familias enteras atravesadas por ciclos de alcoholismo, violencia, abandono o sumisión. El abuelo autoritario que engendra un padre rígido. El padre ausente que siembra la semilla para un hijo igualmente distante. La madre obediente que transmite sin querer esa misma postura a su hija. Es como si existiera un guión invisible, y cada miembro terminara actuando, sin darse cuenta, la misma obra generación tras generación. La alarma se enciende cuando notamos la repetición. El hijo que se transforma en el padre que juró nunca imitar. La hija que, a pesar del dolor de la infancia, escoge parejas que repiten la misma humillación que vio en su madre. El nieto que revive dramas familiares de los que ni siquiera conoce los detalles, como si hubiera heredado no solo la sangre, sino también las heridas emocionales. Jung explicaba que esto ocurre porque los patrones permanecen en la sombra, sin ser reconocidos. Son fuerzas reprimidas, pero activas, que buscan expresarse. Y mientras no sean iluminadas por la conciencia, gobiernan la vida como si fueran un destino inevitable. Lo más cruel es la ilusión de que elegimos libremente. El individuo cree que tomó sus propias decisiones, cuando en realidad siguió el camino marcado por las sombras heredadas. Quienes ya han atravesado la madurez lo saben bien. Mirar atrás es reconocer gestos, frases o actitudes propias que recuerdan demasiado a los padres. Tal vez incluso han observado con dolor que los hijos reproducen conductas que se intentó evitar, pero que lograron infiltrarse. En ese punto, la conciencia se convierte en un acto de liberación. El primer paso para romper el ciclo es reconocerlo. Negarlo o justificarlo solo lo perpetúa. Nombrar la repetición abre la posibilidad de elegir un camino distinto. Como señalaba Jung, el inconsciente no es enemigo, es un terreno fértil que, cuando se ilumina, se convierte en fuente de transformación. Estos ciclos aparecen de formas diversas, a veces en patrones evidentes como la violencia transmitida generación tras generación, otras en dinámicas más sutiles, como la incapacidad de expresar cariño, el miedo a la cercanía o la evasión de los conflictos. El resultado es el mismo. La vida deja de ser creación y se convierte en repetición. El ser humano no construye, solo revive lo ya vivido. ¿Y cómo salir de esto? El camino comienza con la autoexploración. Preguntarse, ¿qué patrones reconozco en mi familia? ¿Cuáles parecen repetirse en mí o en mis hijos? ¿En qué momento siento que no estoy eligiendo, sino repitiendo lo que ya vi? Estas preguntas pueden doler, pero son necesarias, porque lo que se nombra puede transformarse. Otro paso es romper el silencio. Muchas familias cargan secretos con la idea de proteger el honor, pero lo oculto no desaparece, regresa en forma de síntomas. Hablar de los dolores pasados, poner en palabras lo que fue silenciado, reconocer las heridas es parte del proceso de sanación. La enseñanza es clara, no estamos condenados a repetir, pero sí lo estaremos si permanecemos inconscientes. La repetición es una de las señales más peligrosas dentro de la familia porque se disfraza de normalidad. Parece la vida tal cual es, cuando en realidad es un guión antiguo actuado sin cuestionamiento. Romperlo es un acto de coraje y, al mismo tiempo, de amor. Coraje para enfrentar las sombras, amor para liberar a quienes vendrán después. La repetición es destino solo mientras permanece oculta. Una vez iluminada, se convierte en posibilidad de creación. Y ahí comienza a escribirse una nueva historia familiar. Ahora bien, cuando hablamos de traición solemos pensar en lo conyugal, la pareja infiel, la esposa que se marcha. Pero la traición en el ámbito familiar va más allá del matrimonio. Puede mostrarse en formas más sutiles, pero igual de devastadoras. El hermano que divulga un secreto confiado, la madre que demuestra predilección por un hijo sobre otro creando heridas invisibles, el padre que abandona física o emocionalmente, dejando un vacío imposible de llenar con palabras. Jung nos recordaba que la psique humana está habitada por arquetipos, imágenes universales que moldean nuestras vivencias. Dentro de la familia, uno de los más dolorosos es el arquetipo del enemigo. Se activa precisamente en la traición, cuando quien debía proteger se convierte en amenaza, cuando el círculo íntimo deja de ser refugio y se transforma en fuente de peligro. Por eso, la traición familiar duele tanto, no proviene de un extraño, sino del propio hogar. La advertencia aquí es clara,
Una traición es un punto de quiebre, después de ella nada vuelve a ser igual. El hermano que rompió la confianza no vuelve a ser mirado con los mismos ojos. El padre que abandonó deja cicatrices que se extienden a lo largo de toda la vida adulta de sus hijos. La madre que diferencia entre sus hijos no solo marca el presente, sino que siembra semillas de rivalidad que pueden extenderse por toda la vida. Cuando dentro del hogar se activa el arquetipo del enemigo, el terreno destinado al cuidado y al afecto se contamina, y lo que debía ser refugio se convierte en campo de batalla. Carl Jung enseñaba que el inconsciente colectivo conserva tanto las imágenes de protección como las de amenaza. En la familia esperamos encontrar la figura del guardián, del consejero, del compañero de vida. Pero cuando, en su lugar, aparece el rostro del adversario, la herida que se abre no es superficial. Toca capas profundas del alma y se convierte en una marca difícil de sanar. Por eso muchas personas cargan resentimientos hacia padres, madres o hermanos incluso en la vejez. No son simples rencores pasajeros, sino cicatrices arquetípicas que afectan el corazón mismo de la identidad. Para quienes ya han cruzado los 50, la experiencia confirma que la traición familiar se expresa de muchas maneras, a veces en hechos visibles, herencias injustas, promesas incumplidas, abandonos dolorosos, y otras en gestos más silenciosos, preferencias ocultas, ausencias en momentos decisivos, palabras de aliento que nunca llegaron. Sea cual sea la forma, el efecto es el mismo, la sensación de haber sido herido por quienes debían brindar protección. El verdadero daño de la traición no está solo en el acto concreto, sino en la ruptura de la confianza. Una vez quebrada, requiere un largo proceso para reconstruirse, y en algunos casos nunca logra restaurarse del todo. Esa herida no queda contenida en el individuo, sino que se transmite. Los hijos que no pudieron confiar en sus padres, crecen con la dificultad de confiar en sus parejas, amigos o colegas. Así, el arquetipo del enemigo se perpetúa en silencio si no se hace consciente. ¿Cómo afrontarlo? Jung no daba soluciones rápidas, pero mostraba un camino, el de la conciencia. El primer paso es reconocer la herida y darle un nombre. Muchos prefieren callar, fingir que nada pasó, pero el silencio solo fortalece lo no resuelto. Admitir el dolor es comenzar a liberarse de él. El segundo paso es decidir. No todas las traiciones deben ser perdonadas ni todas las relaciones mantenidas. Pero todas exigen una elección consciente. Continuar bajo nuevas condiciones o establecer distancia para proteger la propia salud emocional. La confianza es como un jardín. Cuando se destruye no brota de manera automática, necesita cuidado, límites claros y muchas veces, el coraje de decir hasta aquí. La enseñanza central es clara. La traición en la familia no puede ser minimizada. Es una señal de peligro porque corroe la base misma de los vínculos. Y, al mismo tiempo, puede ser un punto de quiebre que invite a transformar lo vivido en aprendizaje. Cuando reconocemos al enemigo interno de la familia, dejamos de alimentarlo. Entonces el dolor se convierte en una llamada a establecer límites más sanos y a cultivar relaciones conscientes. La familia, decía Jung, no solo es lugar de amor, también es un espacio donde emergen las sombras más intensas. La traición es una de esas sombras. Y la única manera de que deje de gobernar es reconocerla. Aunque la cicatriz no se borre, deja de ser un destino repetido cuando se transforma en conciencia. Aquí llegamos al núcleo de la reflexión. La señal más peligrosa dentro de un miembro de la familia no son los gritos, ni las discusiones abiertas, porque esos conflictos todavía pueden afrontarse. Lo verdaderamente destructivo es la incapacidad de reconocer la propia sombra. Ese familiar que nunca admite sus errores, que proyecta culpa sobre los demás y nunca asume responsabilidad, es quien envenena silenciosamente la convivencia. Jung lo advirtió con claridad: lo que no se hace consciente, se repite como destino. Ese destino toma la forma de rigidez heredada, de control disfrazado de amor, de rivalidades que nunca acaban. Lo que no se ve, no se extingue, regresa en nuevas formas, en nuevas generaciones. Y es en la madurez, a los 50, 60 o 70 años, cuando la vida nos da la perspectiva suficiente para mirar atrás y descubrir esos ciclos que se repiten. Algunos se sorprenden al reconocer que han encarnado justamente lo que criticaban en sus padres. Otros ven en sus hijos conductas que reflejan lo que nunca quisieron transmitir. Es como si la vida insistiera:
hasta que no seas consciente, estarás condenado a repetir. Por eso, el mayor acto de amor dentro de la familia no es controlar a los demás, sino vigilar la propia conciencia. Preguntarse con honestidad. ¿Cuándo mi crítica es cuidado y cuándo es proyección? ¿Cuándo mi silencio es serenidad y cuándo resentimiento? ¿Cuándo mi ternura es amor y cuándo control disfrazado? Preguntas incómodas, pero profundamente liberadoras. Porque solo quien reconoce su sombra puede evitar transmitirla. Lo contrario nos convierte en portadores de heridas heredadas. Pero quien hace consciente sus patrones abre un espacio para que la sombra se transforme en energía creativa. No elegimos la familia en la que nacemos, pero sí podemos decidir la postura de nuestra alma dentro de ella. Podemos optar por repetir las mismas historias o por crear un nuevo camino. Y esa decisión no solo nos libera a nosotros, también libera a quienes vienen después. La madurez nos recuerda que no existe familia perfecta. Todas guardan sombras y secretos, pero también todas ofrecen la posibilidad de sanar. El proceso que Jung llamó individuación consiste precisamente en integrar lo negado, abrazar la sombra en lugar de rechazarla. La enseñanza final es contundente. La señal más peligrosa en una persona de la familia no es lo que expresa a gritos, sino lo que nunca se atreve a reconocer en sí misma. La verdadera protección surge al cultivar la conciencia, para no ser víctimas de esas sombras y, sobre todo, para no convertirnos en transmisores de ellas. Al final, la libertad interior no depende de la familia que nos tocó, sino de la postura que elegimos adoptar dentro de ella. Y es allí donde se encuentran el respeto, la paz y la dignidad que permanecen para siempre.